Bien, entonces ya sabemos que en matemáticas pues existen variables y constantes. Pues acá en la programación también existen lo que se conoce como variables y constantes. Solo que acá en la programación lo que ya se conoce como constantes, lo que no cambia, acá lo llamamos como valores literales. Entonces pues vamos a llamarle literales en este caso. Entonces cada tipo de datos define literales del tipo en cuestión. Por ejemplo, algunos literales del tipo número, pues por ejemplo pudiera ser el 3, el 4, el 125, 25 que es mi edad, 1997 que es mi año de nacimiento, etc. Entonces eso sería un ejemplo de literal entera. Entonces vamos a poner por acá el ejemplillo. Vamos a ponerle que literales enteras. Por ejemplo, 1997, 25 y el día de hoy, 24. Entonces esto es un ejemplo de ejemplos de literales enteros. Entonces vamos a ver un ejemplo de literales, por ejemplo, reales o de punto flotante, como tú lo quieras ver. Es por acá, me lo voy a copiar. Y vamos a ponerle ejemplos de literales floating point. De número flotante, números reales, como se conocen en matemáticas. Pero acá los conocemos como... Allá se llaman números reales a cualquier número con punto decimal, pero acá lo conocemos como números de coma flotante, de punto flotante. Entonces, ejemplos de literales del tipo floating point, pues sería en este caso lo que yo mido, 1.76, al menos de eso me acuerdo. Por ejemplo, también pudiera ser 9.3, como me gradué en la universidad. No es por presumir. Y luego 3.1416, por ejemplo, el valor de pi. Entonces es un ejemplo de ejemplos de literales de tipo flotante. También, por ejemplo, algunos ejemplos de literales del tipo carácter. Vamos a ponerle por acá. Ejemplos literales de tipo carácter. Aquí en C existe el tipo dato carácter, pero por ejemplo en PHP creo que no existe. Del tipo carácter. Del tipo carácter en español. Pues entonces un ejemplo de literal del tipo constante, del tipo carácter, pues sería la C, la que vimos por acá en este enunciado. Juanito Pérez gana 35,000 pesos al mes. A pesar de que él era un alumno de C. Entonces aquí C, por ejemplo, es un ejemplo de carácter. Entonces, ejemplos de literales de tipo carácter. Por ejemplo, la C. Por ejemplo, pues pudiera ser la T minúscula, por ejemplo. Pudiera ser, por ejemplo, también el 9, por ejemplo. Y aquí no te confundas. Aquí tú puedes decir, no, esto es un tipo de número. No, pues no, porque está encerrado entre comillas simples, entre apóstrofes. Lo que conocemos como apóstrofes en inglés. Entonces, pues ahora vamos a ver ejemplos literales del tipo string, es decir, del tipo texto. Pues, por ejemplo, el más común pues es hola mundo. Entonces, esto es lo que se conoce como literales aquí en programación. Es aquellos valores que son valores en sí mismo y pues que en cierto sentido pues son valores directos, por decirlo de una manera. Son como algo así como lo que tenemos acá en matemáticas. Es una similitud, pero tampoco no igual. Pero no te preocupes, ya lo vamos a ir profundizando todo esto. Ya se te va a ir asentando el conocimiento y el concepto en sí mismo. Entonces, tenga en cuenta que en C, en el lenguaje C, una constante de carácter, como te digo, está limitado por comillas simples, o como le conoces tú como apóstrofes en inglés. Y un literal de tipo string, como el que tenemos por acá, está delimitado por comillas dobles. Entonces un string, fíjate que esto ya se me andaba olvidando aquí en C. Ya te digo que ya no sé programar en C. El string se define con comillas dobles, pero el tipo carácter es simplemente con comillas simples. Por ejemplo, en PHP los strings pueden ser con comillas dobles o comillas simples, pero acá no. Acá como existe el tipo de dato carácter,
Para diferenciarlos es apóstrofe y para los strings es comilla doble. Entonces no te vayas a confundir. Cuando utilizamos una variable en un programa, tenemos que decir qué tipos de datos, qué tipos de literales pretendemos almacenar en esa variable. Decimos que debemos declarar la variable. Por ejemplo, fíjate, vamos a abrir nuestros archivitos. Nuestra área del triángulo C. Esto se conoce como declarar variables. Y como te digo, cuando vamos a utilizar una variable, tenemos que decir qué tipos de datos, ahora sí que qué literales vamos a almacenar aquí. Por ejemplo, aquí en base triángulo, le estamos diciendo que estamos declarando, estamos apartando un lugar de memoria para la variable base triángulo y vamos a meter literales del tipo de dato int, es decir, puros enteros. Entonces, esto se conoce como declarar variable. Y como te digo, siempre que vayas a usar una variable, acostúmbrate, por costumbre, no en todos los lenguajes de programación es lo mismo, pero por tu bien, es mejor que te acostumbres a que primero se declara y luego se usa. Entonces aquí en C, antes de usar una variable, tienes que declararla y a la vez que la declaras, pues le tienes que poner el tipo de dato que va a almacenar, los tipos de literales que va a almacenar. Entonces esto se conoce como declarar variables. Y acuérdate que cuando declaramos una variable, detrás de las escenas es como si estuvieras apartando desde ya un lugar de memoria, una celdita de memoria. Porque acuérdate que cada variable se guarda en una celda de memoria. Entonces, suele ser un error si declaramos que una variable es de un tipo, por ejemplo, el tipo int, y luego intentas almacenar en ella un tipo de dato, un tipo de valor diferente. Por ejemplo, aquí tú le estás diciendo, créame una variable base triángulo del tipo int, va a meter literales enteras, números enteros. Y si tú más adelante le pones un string, por ejemplo, este que tenemos por acá, le metes una cadenita, un string. String, su traducción significa cadena. Pero lo vamos a dejar para el próximo video. Saludos.